escuela dominical. Vamos a seguir en el estudio de la carta a los romanos que hemos estado estudiando por este tiempo con nuestro hermano Kevin y otros hermanos también que han estado estudiando la palabra de Dios. Y bueno, esta mañana nos toca comenzar el capítulo 9 de Romanos, capítulo 9, y vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Romanos capítulo 9. Vamos a orar antes y luego vamos a dar lectura. Nuestro buen Dios, Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, por la misericordia que nos bendice y nos da, Señor, el privilegio de tener tu palabra, estudiar, alimentarnos, y te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe y todo lo que aprendamos, Señor, sea siempre alimento a nuestras almas y podamos compartir también con nosotros estas bendiciones. Tengamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 9, hermanos. Hay mucho material que cubrir y seguramente no nos va a dar el tiempo para cubrir todo. Entonces vamos a ver capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a cubrir esta mañana, ¿cierto? Y el anterior domingo terminábamos con el capítulo 8 de Romanos, y Pablo allí explica la bendición de estar en Cristo. Y dice ahí: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así comienza el capítulo 8, ¿verdad? En nuestra Biblia. Y dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahora en el capítulo 9, Pablo empieza a hablar de Israel, de la nación de Israel. Y el capítulo 9 y el capítulo 10 y el 11 de esta carta es como un paréntesis que hace Pablo para explicar qué es lo que ha pasado con Israel. Porque como él viene explicando la salvación, el Evangelio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, viene explicando el Evangelio, la justificación por la fe y todos los beneficios que conlleva el estar en Cristo. Entonces para el judío era un poco confuso esto, porque ellos no habían creído en Cristo Jesús como su Mesías, lo habían rechazado porque no entendieron ellos que Él era el Hijo de Dios que se había prometido en el Antiguo Testamento, porque ellos, cuando leían la profecía, ellos no entendían las dos venidas de Cristo. Ellos entendían solamente una venida, que Cristo iba a venir a la tierra, iba a establecer su reino. Ellos no veían los largos años que separaba la primera venida del Señor y el tiempo de la iglesia. Entonces eso los confundía a ellos. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué eran tan torpes para comprender su propia escritura? No es que, bueno, sí, podíamos decir que eran un poco torpes, pero ellos no tenían la revelación completa como tenemos nosotros, la Biblia hoy. Ellos solamente tenían la ley y las profecías, y ellos leían la profecía y no entendían ese tiempo de la iglesia. Por eso es que fue una decepción para ellos cuando Cristo viene y muere en la cruz, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pablo va a tomar el capítulo 9, el capítulo 10 y el 11 para explicar al israelita que entiendan qué es lo que está pasando con ellos, ¿verdad? Entonces, con esto en mente, hermano, vamos a ver
del versículo 1 hasta el versículo 5 tres cosas, por lo menos que para que podamos nosotros también en nuestra memoria retener. Primero vemos la tristeza del apóstol Pablo en los primeros versículos, ¿verdad? Él expresa su tristeza por sus paisanos judíos y también vemos las bendiciones que Israel tuvo como nación, ¿verdad? Las bendiciones que Israel tuvo como nación y al final en el versículo 5 vemos la contundente declaración de la deidad de Cristo. La contundente declaración de la deidad de Cristo. Vamos a ir leyendo. Dice, verdad digo en Cristo, dice Pablo aquí, ¿verdad? No miento. Y mi conciencia, dice, me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así termina esta primera parte, ¿verdad? Con una introducción. Y Pablo dice, verdad digo en Cristo. Es como cuando Jesucristo decía, de cierto os digo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que cuando él decía esto, de cierto os digo, es que iba a decir algo de suma importancia. Bueno, era todo importante lo que decía el Señor, pero cuando él decía esta frase, de cierto os digo, era para llamar la atención, ¿verdad? Para poner toda la atención porque era muy importante lo que él iba a decir. Pablo hace lo mismo aquí, ¿verdad? Dice, verdad digo en Cristo. O sea, lo que voy a decir de aquí en adelante es muy importante, especialmente para el judío, ¿verdad? Especialmente para el judío. Tenía que poner toda su atención. Entonces, miremos esa verdad que Pablo va a decir, ¿verdad? Y dice, en Cristo. Porque, hermanos, nosotros no podemos afirmar ninguna verdad si no es en Cristo, ¿verdad? Todo lo que predicamos, todo lo que la iglesia enseña, todo lo que la iglesia tiene que decir al mundo es en Cristo, ¿verdad? En Cristo. ¿Y qué más dice Pablo? No miento, dice, ¿verdad? No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, si él estuviese diciendo alguna mentira, el Espíritu Santo le iba a molestar en su conciencia y le iba a decir, esto no es verdad lo que vos estás diciendo, no es así. ¿Ves? Entonces él está respaldándose aún con el Espíritu Santo que le guía y que sabe lo que está diciendo, está seguro de lo que está diciendo. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. ¿Verdad? Es como cuando él escribe a los Gálatas, ¿verdad? Acerca del Evangelio, lo que yo recibí, dice, 1 Corintios, estoy confundiendo. Cuando él explica de la Santa Cena, lo que yo recibí, dice, del Señor, ¿verdad? El mensaje que él recibió era directamente de Dios, y lo que iba a transmitir era de Dios. Entonces, por eso es que porque aquí estaban como en una encrucijada, ¿verdad? Los judíos. Para ellos era el Cristo que Pablo predicaba, o que predica, o es el Mesías, o no es el Mesías, ¿verdad? Para ellos tenía que quedar claro
Si el Cristo que Pablo predica es el Mesías, entonces tenemos que aceptarlo. Y si el Cristo que Pablo predica no es el Mesías, entonces Pablo es un mentiroso y tenemos que esperar la venida del Mesías. ¿Verdad? Y seguramente muchos de los judíos creyeron, porque en sus inicios la iglesia estaba compuesta por judíos, la mayoría eran judíos. Después se han ido añadiendo los gentiles. El libro de los Hechos nos va explicando poco a poco cómo se fueron añadiendo los gentiles. Y ahora la iglesia está compuesta mayormente por gentiles, gente que no es judía. Gracias a Dios se están convirtiendo muchos judíos, ¿verdad? Pero la iglesia está compuesta hoy por gentiles, ¿verdad? Por gentiles. Entonces, el judío tenía que quedar claro para ellos esto, ¿verdad? Porque el capítulo 9 va a hablarles del pasado de Israel. El capítulo 10 va a hablarles del presente de Israel y el capítulo 11 les va a hablar del futuro de Israel. Lo que estamos viendo prácticamente es historia. Y por ser historia no es que es menos importante, es muy importante porque ahí están las bases, ¿verdad? Y sabemos nosotros que la Biblia está llena de historia. El Antiguo Testamento es toda historia, pero ahí está la base de nuestra fe. Porque si no tenemos el Antiguo Testamento, tendríamos el Nuevo, quedaría como en el aire, sin sustento, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es completa, ¿verdad? Es completa. Entonces, veamos, hablando del capítulo 10, leamos el versículo 19, capítulo 10, versículo 19, le decía que el capítulo 10 es el presente de Israel. Capítulo 10, versículo 19, dice también, digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Fui hallado, dice Dios, de los que no me buscaban. Ese es el presente de Israel, ¿verdad? Porque los gentiles que no tenían ley, que no buscaban a Dios, que eran paganos, están siendo salvos hoy, ¿verdad? Están siendo salvos hoy. Y como que para Israel esto le provoca celo, ¿verdad? Porque ¿qué tiene que ver un impío que nunca se acercó a Dios, ahora forme parte del pueblo de Dios que es la iglesia? ¿Verdad? Entonces, ese es el presente. Y fíjese el futuro de Israel en el capítulo 11, el versículo 25, Romanos 11, 25. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Dios escogió a Israel, ¿verdad? Por eso encontramos la palabra ahí, elección. Dios escogió a Israel como su pueblo. Y Él dice que al final Israel será salvo. Por supuesto, no serán salvos todos, pero hay un remanente que Dios va a salvar en el futuro de Israel. Y Dios va a cumplir todas las promesas que le ha hecho Israel.
¿verdad? Todo. Después, dice de que haya entrado la plenitud de los gentiles. Después del periodo, del tiempo de la iglesia, no sabemos cuántos años, Dios va a cumplirle todas sus promesas a Israel. ¿Verdad? ¿Estamos así? ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, volvamos a nuestro capítulo 9. Estábamos en el versículo 1, donde decía Pablo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Versículo 2, que tengo, dice, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y bueno, esta tristeza de Pablo en su corazón era una tristeza sincera, ¿verdad? Él había entendido el Evangelio y él estaba en Cristo. Por eso dice el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero él pensaba en sus compatriotas judíos y decía, ellos no están en Cristo. Y ellos no tienen la bendición que yo tengo. No son salvos. ¿Verdad? Eso le causaba tristeza. Y hermanos, aquí hay una lección para nosotros. Debe causarnos tristeza cuando pensamos en nuestras familias que no están en Cristo. Porque ellos no son salvos. Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo. Pero el que no está en Cristo, no ha nacido de nuevo, ¿verdad? No es salvo. No tiene la bendición, la seguridad de la vida eterna. Y con tristeza, hermanos, debemos pensar en nuestra familia y rogar al Señor que sean salvos. Porque Pablo, mire, dice el capítulo 10, versículo 1, hermanos míos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Eso lo le entristecía, le dolía en el corazón a Pablo. Y es más, mire, él va a decir, continuo dolor en mi corazón, porque deseara, el versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y algo aquí importante, deseara yo mismo, dice Pablo, ser anatema, separado de Cristo. Anatema es una persona bajo maldición. Cuando Pablo escribe en Gálatas que si alguien, dice, predica otro evangelio, a un ángel anunciare otro evangelio que hemos predicado, dice, sea ¿qué? Anatema, ¿verdad? Sea maldito. Entonces, cuando Pablo dice aquí, yo quisiera ser anatema, o sea, estar destinado a la destrucción, bueno, eso no podía ser posible, porque él dice que, de modo que los que están en Cristo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice el capítulo 8. No era posible. Solamente él está usando como una ilustración, es decir, ¿verdad? Si yo pudiera hacer, si eso ayudara para que Israel sea salvo, deseara eso para mí, pero no era posible. No era posible. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Según la carne. Perdón, sería como para ser empático, ¿no? Empatía, esa es la palabra, ¿no? Empatía. Y bueno, a veces nos falta empatía también con las personas. Y aquí la carta de Romano, no recuerdo el capítulo, el versículo, dice, ¿verdad? Que hay que sufrir con los que sufren
llorar con los que lloran y alegrarse con los que se alegran. Empatía. Muy bien. Gracias, hermano, por este aporte ahí también. Entonces, el deseo de Pablo, ya Cristo lo había cumplido, ¿verdad? Lo había cumplido. Cuando Cristo fue a la cruz por nosotros, Él fue maldito, ¿verdad? Porque dice Gálatas 3:13, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Isaías dice que Él cargó con todos nuestros pecados, ¿verdad? Sobre su cuerpo en la cruz. Y cuando dice Pablo aquí, desear yo mismo ser anatema, separado de Cristo, o sea, separado de Dios. Cristo fue separado de Dios. Cristo fue separado de su Padre en la cruz, ¿verdad? Cuando Él dice y clama allí en la cruz, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Él fue separado por nosotros. Fíjese que esto es un reflejo de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, lo que está diciendo Pablo. Deseara yo mismo ser anatema, separado. Cristo fue las dos cosas, anatema y separado. No por pecado de Él, sino por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Alguien me preguntó el otro día que si Cristo, cuando Él cargó nuestros pecados, o sea, Cristo se manchó con nuestros pecados. No, Él no se manchó, sino que Él cargó nuestros pecados, no eran sus pecados, porque Cristo nunca pecó, ¿verdad? Él cargó nuestros pecados, pecados ajenos, ¿verdad? Pecados nuestros, fue lo que cargó. Muy bien, sigamos leyendo. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales, dice, son la adopción. Y aquí entramos a nuestro segundo punto, que es las bendiciones de Israel como nación escogida. Primero, la tristeza del apóstol, ¿verdad? Ya vimos. Luego, vemos aquí las bendiciones de Israel como nación escogida. ¿Qué privilegio tenía Israel como nación escogida? Y aquí Pablo va a empezar a nombrarlos, ¿verdad? Dice, de los cuales son la adopción. Y aquí es, hermanos, muy, muy diferente a la adopción que nosotros generalmente estudiamos, la adopción de hijos, que Pablo ya ha expuesto esto, ¿verdad? En capítulos anteriores de Romanos. Aquí la adopción se refiere cuando Dios escoge a Israel como nación, ¿verdad? Y lo llama mi hijo. A ninguna nación, a ninguna otra nación, Dios llama a su hijo. No a los romanos, a los persas, ni a Egipto, no. Ninguna otra nación, sino solamente a Israel lo llama mi hijo. Veamos aquí el pasaje. No sé si anoté. Creo que no anoté. Sí, no anoté. Pero deben recordar ustedes cuando Dios manda a Moisés para que libere a Israel de la esclavitud y le manda con un mensaje, ¿verdad? Diciéndole, deja ir a mi hijo, ¿verdad? Que deje ir a su hijo. Y después
cuando Jesucristo viene, no recuerdo el pasaje, pero también dice la Biblia, de Egipto llamé a mi hijo, pero haciendo referencia ya a Cristo, ¿verdad? Cuando Herodes ya no estaba, ¿verdad? Recuerden que José huyó a Egipto para proteger a Jesús, porque Herodes había sacado un edicto de aniquilar a todos los niños menores de 2 años. Entonces Dios le reveló a José y le dijo que se vaya a Egipto, ¿verdad? Y cuando pasó todo esto, ya Dios le dijo, puedes volver, porque ya Herodes ya no está. Entonces ya había seguridad para que él vuelva. Más adelante, ¿verdad? Son paralelos, ¿verdad? Diferentes tiempos, como una profecía refiriéndose a Cristo Jesús. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Queda claro esto de la adopción? Se refiere cuando Dios ha escogido a Israel como nación. ¿Está bien? ¿Sí? Si hay alguna duda, me pregunto al final, ¿no? Para que no nos agarre el tiempo. Muy bien. Después dice la gloria, y esto de la gloria era una bendición enorme para Israel también. Haber conocido, o al menos haber visto la gloria de Dios. Y esto no es otra cosa, hermanos, que la manifestación de Dios. ¿Cómo se manifestó Dios en el Antiguo Testamento? Muchas veces se hizo como fuego. Por ejemplo, Moisés vio una zarza, dice, ¿verdad?, que ardía y no se consumía. En el desierto, ¿cómo se manifestó Dios allí? En una nube, ¿verdad?, que estaba con ellos de día y de noche, una columna de fuego. Ellos vieron eso, fueron testigos. Después, en el tabernáculo, cubría la gloria de Dios, se manifestaba ahí. La palabra para esto es Shekinah, no sé si han escuchado esa palabra, Shekinah. La gloria de Dios en medio de los hombres. La gloria de Dios en medio de los hombres. La manifestación de Dios. La gloria. Ellos habían sido testigos de él. Ninguna otra nación tuvo este privilegio de ver la gloria de Dios. Y siempre, hermanos, Dios se manifestó a su pueblo. Manifestó su gloria para que ellos le conozcan, crean en él. Ahora, nosotros vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando el ángel anuncia a los pastores el nacimiento de Cristo, también dice la Biblia que, ¿verdad?, se llenaron de temor y también experimentaron ese reflejo, esa luz, esa manifestación de Dios. Y mucho más patente fue cuando Cristo se transfiguró delante de Juan y de Pedro, ¿verdad? Esas manifestaciones de la gloria de Dios, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria. Estas manifestaciones tuvieron el privilegio los israelitas de presenciar, fueron testigos, ¿verdad?
Entonces, era una nación muy bendecida. Y ahora tal vez alguien pregunta y dice, ¿y por qué Dios no se manifiesta ahora así? Porque ahora, hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo. No tenemos una manifestación de la gloria de Dios. Es más, creo que tenemos más. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones, todos los que hemos creído y hemos sido salvos por la fe. Por eso es que no hay estas manifestaciones. Por eso es que no debemos pedirle a Dios otra manifestación, porque Cristo vive en cada uno de sus hijos. ¿Verdad? En cada uno de sus hijos. Y por eso, hermanos, tenemos la gran responsabilidad de manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. La gente debe ver un cambio total en nuestras vidas. Y debemos pensar, hermanos, con temor de cada uno de nosotros, que si estamos reflejando a Dios en nuestras vidas. Porque la gente no va a ver una manifestación de Dios, solamente va a ver a los creyentes, ¿verdad? Y ahí solamente pueden ver algo glorioso. Y hermano, es glorioso cuando Dios viene a la vida de una persona y lo transforma, lo cambia su carácter, cambia una vida tal vez de ociosidad, de vicio, llena de pecado, se cambia por una vida temerosa de Dios, piadoso, que honra a Dios, que honra a su familia. Ahí la gente va a ver la gloria de Dios y deben verlo, ¿verdad? Deben verlo y decir, qué diferente es esa persona, ¿verdad? Desde que no sé qué le pasó. No, lo que le ha pasado es que Cristo lo ha salvado y ha enviado a su corazón el Espíritu Santo y lo ha transformado, ¿verdad? Lo ha transformado. Entonces, hermano, sigamos viendo. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. El pacto. Y aquí, hermanos, el pacto tiene que ver con los diferentes pactos que Dios hizo con Israel. Y fíjense que Dios no hizo ningún otro pacto o con otra nación, solamente con Israel. Y tenemos 5 pactos en la palabra de Dios explicados. Está el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Que le promete Dios que de él va a ser una gran nación, ¿verdad? Está el pacto, no recuerdo el otro, el pacto davídico, sí. El pacto, el nuevo pacto, hay otros 2. No me viene a la mente, tampoco lo anoté, no sé si lo anoté por acá. Y anoté solamente 2, no recuerdo los otros. Muy bien, la gloria, el pacto, lo que digamos, estamos en Romanos 9 y el versículo 4, que son israelitas, de los cuales dice son la adopción. Estamos viendo las bendiciones que Israel tenía como nación, ¿verdad? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Estamos en el pacto hecho con Abraham, hecho con David. A David se le prometió que de su descendencia siempre habría un rey en un trono, ¿verdad? Y habría no solamente hombres, sino que Cristo mismo tendría y establecería su reino
de la línea de David. Y así fue, ¿verdad? Si uno lee, por ejemplo, la genealogía del capítulo 1 de Mateo, a ver, leamos un ratito, estamos ahí cerquita. Capítulo 1 de Mateo. Les leo, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Por eso es que se lo llama también a Cristo hijo de David, porque venía de la línea de David, según la carne, ¿verdad? Según la carne. Y hay una larga lista de personas que Dios involucró en todo esto, ¿verdad? Entonces volvamos a Romanos, los pactos. Si quieres leer el pacto de... Como Abraham, ¿no? Con Abraham, Moisés, David, el de Adán, ¿no? El de Adán, de Noé. El de Noé, el pacto que Dios hizo con Noé es un pacto general, ¿verdad? Que tiene que ver con toda la raza humana. Porque ¿qué fue lo que dijo Dios en el pacto con Noé? Que no iba a mandar un diluvio nunca más. Entonces podemos estar seguros que no va a haber un diluvio, porque Dios dijo que no va a haber un diluvio, ¿verdad? El castigo que viene ahora no es con agua, es con fuego, ¿verdad? Primera o segunda de Pedro habla de esto, que dice la tierra será quemada, ¿verdad? Con fuego. Juicio es con fuego ahora, no es con agua, ¿verdad? Entonces, ese fue un pacto, el pacto noéico se llama, ¿verdad? Que fue con toda la raza humana. Pero los otros pactos exclusivamente son con Israel, ¿verdad? Tengo notado del pacto que hizo con Abraham, Génesis 15, 7 al 21, y el pacto que hizo con David, segundo de Samuel 7, 5 al 19. Están ahí descritos, ¿verdad? Todos los detalles. No vamos a verlo porque no nos va a dar el tiempo, ya tengo 5 minutos más. Terminemos. Capítulo 4, versículo 4, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. ¿A quién les dio la ley? No le dio a los romanos, no le dio a los persas, no les dio a los egipcios, le dio a Israel. Y es más, Israel tenía que custodiar la ley de Dios, ¿verdad? Tenía que guardar, proteger. Después dice el culto. El culto. Esta palabra me sonaba muy religiosa a mí cuando yo no conocía al Señor. El culto. Me invitaban, vamos al culto, me decían. Y para mí era, yo no entendía, ¿verdad?, qué era el culto. Y aquí el culto, hermano, se refiere a la adoración que Dios les había enseñado, cómo acercarse a Él y adorarlo de una forma correcta, ¿verdad? Y Dios, hermano, a ninguna otra nación le enseñó cómo acercarse a Él, solamente a Israel, ¿verdad? Cómo tenían que adorarle a Él. Y esto es un tema tan importante, hermano, la adoración a Dios, la forma que nosotros nos acerquemos a Dios. Hermano, no viene de que antes cuando los perseguían se ocultaban a hacer reuniones en cavernas. Ajá. De ahí creo que viene el culto. Culto. Sí, tal vez lo asociaban así, ¿no? O lo relacionaban así, tal vez. Pero aquí leemos la palabra culto y se refiere a eso, a la adoración a Dios, ¿verdad? A la adoración a Dios. Nosotros igual decimos, vamos al culto. Estamos yendo a ¿qué? A adorar a Dios, ¿verdad? A ofrecer sacrificios de alabanza a nuestro Dios, es lo que nos instruye la Biblia en hebreo, ¿verdad? Entonces, el culto a Dios. Y cuando hubo un tabernáculo, ellos iban allí a adorar a Dios. ¿Con qué iban? No iban con las manos vacías. Tenían que llevar un sacrificio, ¿verdad?
para adorar a Dios. Después, cuando se establece el templo, cuando hacen el templo, el Dios pone allí sacerdotes, ¿verdad? Para la administración del servicio. Igual, la forma de acercarse a Dios. Ahora, ¿por qué Dios no les enseñó a las otras naciones cómo acercarse a Él? Porque la responsabilidad esa era de Israel. Ellos tenían que hacer lo correcto para que el mundo aprenda cómo adorar a Dios. Lamentablemente no lo hicieron. No lo hicieron. Lo hicieron, pero fue hasta por ahí nomás. Terminamos. ¿Sí? Dice la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y las promesas. Y aquí, hermanos, se refiere a dos cosas, por lo menos anoté, en cuanto a la protección de Dios. Isaías 41, cuando Dios le dice que nunca lo va a dejar, ¿verdad? A Israel. Isaías 41, 8 al 10. Y el 10 creo que es el versículo favorito de muchos, ¿verdad? No te desampararé, no te voy a dejar. Eso, primero, en referencia a la protección de Dios. Y segundo, en referencia a Cristo. Isaías 9:6, si quiere apuntar ahí las promesas. Ahí está la promesa de que del Mesías, le voy a leer así rapidito, Isaías 9:6 al 7. Isaías 9:6 al 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, cuando leemos, cuando dice que la promesa le pertenecía a Israel, era eso. Primero, en cuanto a la protección de Israel, de Dios como pueblo, Él los iba a proteger, y esta promesa, que era la más grande, de que le daría el Mesías, ¿verdad? Que vendría el Señor Jesucristo. Las promesas. Y después dice, de los cuales son la israelitas, de la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas. Esto se refiere a Isaac, Jacob, y de los cuales dice, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta es la última, lo que le había mencionado al principio, las tres cosas que teníamos en estos primeros 5 versículos del capítulo 9. ¿Verdad? Primero, la bendición, o digo, la tristeza del apóstol por la nación de Israel, porque no son salvos, porque no conocieron la verdad. Y después vemos los beneficios, las bendiciones que tuvo Israel. Y por último, esta gran declaración de la deidad de Cristo. Y esto, hermanos, es tan importante, es tan claro aquí Pablo, tan contundente cuando dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo, hermanos, es Dios manifestado en carne. Hay sectas que niegan que Jesucristo es Dios, pero nosotros, la iglesia de Cristo, enseña que Cristo es Dios.
manifestado en carne, porque la Biblia es clara en él. Y aquí Pablo hace esa declaración contundente. Y les dije al principio que el israelita aquí tenía que tomar una decisión. O creían en Cristo o se pierden. E igual es para nosotros en este tiempo, para toda persona. O cree en Cristo o está perdido. Porque Cristo es el personaje más importante de toda la historia. En estos días se celebra Navidad, ¿verdad? El mundo celebra Navidad, pero no sabe lo que celebra. Nosotros, los que somos salvos, debemos con más fuerza anunciar que sí, Cristo nació de María. Sí, Cristo vino a este mundo. Sí, Cristo es el Hijo de Dios prometido en las Escrituras de muchos años atrás. ¿Verdad? Es el Dios manifestado. Es el Dios que se hizo hombre y que murió por nosotros. Contundente la declaración de Pablo. Hay muchos pasajes que podemos ver si quieren anotar. Juan 20:28 habla de que Cristo es Dios. Tito 2:13 y Juan 1:1, que es más conocido, ¿verdad? Podemos ver esa afirmación de la palabra de Dios. Se nos fue el tiempo, hermanos. Hay mucho material que cubrir y por supuesto no nos va a dar una hora para cubrir todo, ¿verdad? Lo triste, hermanos, que de todo esto, ¿qué hizo Israel con todos esos beneficios? Todo tiró por el piso. Porque, ¿qué hicieron con esos privilegios? La ley dejaron a un lado. La promesa no la creyeron. Los pactos, por supuesto, no iban a poder cumplir, no lo cumplieron. El culto, fracasaron, porque empezaron a adorar otros dioses falsos. Y lo peor de todo, cuando Cristo viene, lo crucificaron. ¿Qué ventaja tenemos nosotros como iglesia? Nosotros igual tenemos, hermanos, beneficios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos una Biblia completa y tenemos los hermanos, maestros, pastores que Dios ha enviado. Y que Dios nos guarde, hermanos, de no fracasar como fracasó Israel. Y esto hablo de nuestra vida individual, de cada uno, ¿verdad? Que velemos y aprovechemos todos los recursos que Dios nos ha dado. Sería muy vergonzoso para nosotros que igual fracasemos, que teniendo todos los beneficios, nuestra vida espiritual fracase. No puede fracasar, porque si usamos todos los recursos de Dios, hermanos, vamos a estar firmes y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, Dios, bendito, gracias por tu palabra, Señor, que es tan rica, la cual, Señor, nos da mucho conocimiento y también, Padre, que nos desafía. Y, Señor, te pedimos como iglesia que podamos cumplir los propósitos a nivel personal, a nivel, Señor, también grupal como iglesia, como cuerpo de Cristo, que cada uno, Señor, actuemos como debemos hacer. Danos la sabiduría y la fuerza que necesitamos, porque todo está, Señor, a nuestra disposición y que lo usemos, Señor, con fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No sé si hay tiempo de tomar café.